Y a continuación, para terminar este módulo de cáncer de colon, le solicito al doctor Teófilo López Contreras, quien es médico oncólogo del Hospital Regional de Especialidades de Oaxaca, que nos dé su conferencia Avances Terapéuticos. Adelante, doctor, gracias. Bueno, pues voy a tratar de abarcar este tema que a mí me tocó en lo más rápido posible. Bueno, dentro de las generalidades de cáncer de colon, pues es una enfermedad curable cuando la enfermedad se encuentra limitada. La cirugía es el estándar de tratamiento, eso no lo debemos de olvidar, ya que el 50% de los pacientes que se curan lo hacen a través de la cirugía y lo demás es ayudado a través del tratamiento de cirugía y quimioterapia. La enfermedad metastásica causa la muerte de los pacientes y el tratamiento que hay hasta el momento es un tratamiento para mejorar la supervivencia global de los pacientes. Con el desarrollo de nuevos fármacos hay un aumento en la sobrevida global y esto lo vamos a revisar más adelante. En el mundo, el cáncer colorectal en ambos sexos ocupa la cuarta causa de cáncer. En incidencia, aproximadamente 18 casos por cada 100,000 habitantes en el mundo, con una mortalidad del 50%, de 9 por cada 100,000 habitantes. Tenemos una cifra de aproximadamente 1.360.602 nuevos casos de cáncer en el mundo, esto por cifras del Globocan del 2012, con una mortalidad aproximada del 50% de 693,000 casos. En México, desafortunadamente, no tenemos unas estadísticas confiables desde el reporte histopatológico de las neoplasias, que fue por ahí del año del 2003, ya no tenemos un reporte, por lo tanto nos ayudamos de estadísticas que son internacionales, y en ambos sexos ocupa también el cáncer de colorectal, en hombres la tercera causa de muerte por cáncer, con una incidencia aproximada de 9-8 casos por 100,000 habitantes y una mortalidad también aproximada del 60%, un poquito más alta que en el resto del mundo. El cáncer colorectal, estas son sus cifras, que tenemos 8,651 casos con 4,694 muertes aproximadamente en el año 2012 por cifras del Globocan. Dentro de los factores de riesgo que tenemos, se habla mucho acerca del temor de un paciente cuando desarrolla cáncer, es qué tanto mi familiar tiene el riesgo de desarrollar, ¿no? Es el primer temor que tenemos. Solo el 5% de cáncer de colon es hereditario y se debe a síndromes polipósicos como la poliposis adenomatosa familiar, que es la más frecuente, o los síndromes no polipósicos, que son el síndrome de Lynch 1 y síndrome de Lynch 2, que ahí se aplican los criterios de Ámsterdam y que son más que nada asociados a otras neoplasias. El cáncer de colon esporádico representa el 95% de las neoplasias y algunos de los factores de riesgos, porque no todos están conocidos, son el CUSI, la enfermedad de Crohn, los antecedentes personales y familiares de cáncer que no estén asociados a un síndrome de los anteriores mencionados, el tabaquismo, que también es un factor importante, y la obesidad. Cuando un paciente desarrolla cáncer de colon, pues lo importante es estadificar a la enfermedad, porque de eso va a depender el pronóstico que vaya a tener este paciente. El tumor primario, recordemos que la T se debe al tumor primario y TX cuando el tumor primario no puede ser evaluado, T0 que no hay evidencia del tumor primario, TIS, carcinoma in situ, T1, el tumor invade la submucosa, el tumor T2, el tumor invade la capa muscular propia, T3, el tumor invade la capa muscular propia y los tejidos pericolorectales, T4A, el tumor perfora el peritoneo visceral y T4B, el tumor invade los tejidos adyacentes. Por ejemplo, en el T0, actualmente existen estudios de inmunohistoquímica que se puede encontrar una metástasis en algún otro sitio y el estudio de inmunohistoquímica determina que es un cáncer de colon es cuando recibe el T0, que a veces aquí surgen algunas dudas.
En los ganglios linfáticos regionales, recordar que la cirugía, para que sea una cirugía adecuada, tiene que resecarse por lo menos 12 ganglios linfáticos, y aquí también es importante la experiencia del patólogo para encontrar los ganglios resecados por el cirujano, en este caso especialista en la resección del cáncer. NX, los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. N0, sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. N1, metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos regionales, y esto se divide en A, B y C según el número de ganglios afectados. El N2, que es N2A, de 4 a 6 linfáticos con metástasis, y N2B, más de 7 ganglios con metástasis. Y las metástasis a distancia, no hay metástasis a distancia en el M0, en el M1A, limitada a un solo órgano, y esto se dividió porque algunas de las metástasis pueden ser resecables, y también aquí es importante a la hora del tratamiento. M1B, metástasis en más de un órgano o en el peritoneo, y aquí tenemos el ejemplo del T, que es la profundidad de la invasión del tumor, el N, que es el número de ganglios linfáticos afectados, y la M, que es las metástasis a distancias, los primeros sitios de metástasis, que son el hígado y el pulmón en caso de cáncer de colon. Esta es una gráfica de los diagnósticos por etapas, pero esta obviamente es de una base de datos de Estados Unidos, que en el 2014 tuvieron un diagnóstico de etapa clínica 0, carcinomas in situ, en 7% de los pacientes, en etapa clínica 1, 24%, el 25% en etapa clínica 2, 25% en etapa clínica 3 y el 19% en etapas clínicas 4. Aquí es importante mencionar que el diagnóstico en México, vieron que el porcentaje de curación aproximadamente era igual que el resto del mundo, 50 y 50, sin embargo, pues es diferente el diagnóstico quizás en etapas más tempranas, en hospitales donde la gente, o el nivel sociocultural de acudir al médico, de tener recursos para acudir al médico, pues es más temprano en países, en estados del norte, perdón, y pues nuestro estado desafortunadamente tenemos mucho mayor número de casos en etapas clínicas 4. El pronóstico por etapas, cuando el paciente se diagnostica en etapa clínica 1, la posibilidad de tener una supervivencia global es del 95% a 5 años, y aquí prácticamente los pacientes están curados con cirugía. Ningún paciente en etapa clínica 1 recibe tratamiento con quimioterapia, y lo vamos a ver más adelante. En la etapa clínica 2, 2A, 2B y 2C, pueden recibir tratamientos de quimioterapia aunado con la cirugía, ¿sí? Y la supervivencia global de estos pacientes en etapa 2A, 85%, 2B, 79% y 2C, 58.4%. La etapa clínica 3A tiene un porcentaje de supervivencia de 68.5%. La etapa 2C tiene una etapa menos de supervivencia porque es T4B. El problema es que ya aunque es localmente avanzado y sin ningún ganglio linfático, pero está afectando a los órganos adyacentes. La etapa clínica 3B, un 60% de supervivencia global a 5 años, y la etapa 3C, 19%, y en la etapa 4 aproximadamente el 20% con los nuevos tratamientos que tenemos. ¿Cuál es el manejo del cáncer de colon en etapas clínicas tempranas? Y esto lo vemos reflejado aquí. Como yo les decía, los pacientes en etapa clínica 1, ¿sí? Y muy importante, aquí todavía en nuestro país al menos no se realiza esta prueba, o al menos que el paciente desee mandarla una etapa clínica 2 a su prueba de mutación de inestabilidad microsatélite, que en Europa se hace de rutina y en Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque son pacientes que son refractarios al 5-FU leucovorin y no son candidatos para recibir tratamientos de quimioterapia. Por lo tanto, etapas clínicas 1 y etapas clínicas 2 con inestabilidad de microsatélite no son candidatos a quimioterapia adyuvante, y ellos se van directamente después de la cirugía al seguimiento. Por lo tanto, este paciente tiene el 95% de haber sido curado solamente con la cirugía. Los pacientes T3, tumores de etapa clínica 2B y etapa clínica 2C,
Es muy importante considerar los factores, que no tengan ningún factor de riesgo. La conducta aquí es que se vayan a observación. Solamente en algunos casos que el paciente sea una etapa clínica 3B, pero sea un paciente, por ejemplo, de 20 años, puede irse, considerar, llevarlo al tratamiento de quimioterapia adyuvante. Las etapas clínicas 2A, 2B y 2C con factores de riesgo, que los factores de riesgo después lo conocemos ya con el reporte histopatológico, que nos debe de especificar si presenta o no el tumor primario invasión vascular, si presenta o no invasión linfática, invasión perineural, si se encontraron los 12 ganglios resecados, y si no se encontraron es un factor de mal pronóstico, y la inestabilidad microsatélite que también se debe realizar. Un tumor T4 también es otro factor de riesgo. Si el paciente presenta alguno de estos factores de riesgo, es candidato a recibir tratamiento con 5-FU leucovorin. Solamente recibe 2 drogas aquí, y el tratamiento adyuvante que se da es por 6 meses. Con eso pues estamos aumentando las posibilidades de la curación del paciente, que ya lo fuerte lo hizo la cirugía. En los pacientes con tumores T3 y con factores de riesgo, que tengan 2 factores de riesgo, pacientes jóvenes que tienen invasión linfovascular, esos pacientes se va a agregar otro tratamiento de quimioterapia, que es el oxaliplatino. Considerar entonces en pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia. Para las etapas clínicas 3, todos los pacientes anteriores tenían ganglios negativos. Para estos pacientes, la profundidad de la invasión es prácticamente no es importante, porque la etapa clínica nos las está dando el N positivo. Un N positivo ya estamos hablando dependiendo del número de ganglios, desde etapa 3A o 3B. Aquí los pacientes, todos los pacientes, después de una cirugía correcta, que es para el cáncer de colon, la resección de la parte afectada con los 12 ganglios linfáticos, todos los pacientes en etapa 3 se van a quimioterapia con Folfox6, que contiene el medicamento de 5-FU, leucovorin y oxaliplatino. Ya se hicieron estudios con terapias biológicas, y aquí no tiene ningún sentido utilizar ninguna terapia biológica como el bevacizumab, el cetuximab. Ya se demostraron en estudios que no funcionan en estas etapas. Otra quimioterapia moderna que tiene aproximadamente unos 4 o 5 años que entró esta quimioterapia le podemos dar capecitabine y oxaliplatino. La capecitabine va a suplir al 5-FU con leucovorin. El problema pues es el precio de la capecitabina, pero pacientes que tienen posibilidades, es un tratamiento muy cómodo, por 6 meses los dos, la adyuvancia, y posteriormente van a pasar a vigilancia. Pacientes que, por ejemplo, pacientes añosos que tengan un ECO bajo, pueden ser considerados, aunque no con categoría 1, pero ya ahí van a recibir solamente capecitabina o simplemente 5-FU leucovorin, porque su estado de status performance no son candidatos a recibir el oxaliplatino, porque seguramente no lo van a tolerar. El tratamiento de aquí tenemos el tratamiento de la enfermedad metastásica. ¿Qué tenemos de nuevo en la enfermedad metastásica? El primer punto a lograr en la enfermedad metastásica ¿es o no resecable la metástasis? El paciente puede tener enfermedad metastásica, pero puede ser una metástasis única. El estudio de PET, que algunas veces lo creemos que se puede considerar para todos los casos, no es así. Cuando un paciente se tiene una tumoración que ya tiene por tomografía metástasis única, es un paciente joven, probablemente pueda tolerar una metastasectomía hepática, es entonces cuando el PET puede ser de utilidad. Tomarle un PET al paciente, y si nos confirma que es una metástasis única y ese paciente es candidato a cirugía, el manejo va a ser como la enfermedad localmente avanzada. ¿Qué quiere decir?
que se va a operar el paciente, se le hace la resección del tumor primario, la metastasectomía y va a recibir quimioterapia como los anteriores pacientes con el Folfox o Celox por 6 meses. Si el paciente, después de evaluarlo, determinamos que no es candidato a una metastasectomía porque tiene múltiples sitios de metástasis, entonces el manejo va a ser como una enfermedad metastásica. Aquí tenemos la era en la que solo teníamos la quimioterapia, cuando no contábamos con estos nuevos fármacos que son los anticuerpos monoclonales. El tratamiento básicamente era como en la enfermedad, en la quimioterapia adyuvante, que solamente contábamos con el oxaliplatino, ¿sí?, el leucovorin y el fluoracilo. Pero en enfermedad metastásica se agregaba otro medicamento, que era el irinotecan, que ya sea que se puede, que ya también por estudios clínicos ya se demostró que se puede utilizar en primera o segunda línea. Sin embargo, cuando un paciente determinamos que no es candidato a cirugía, su pronóstico es pobre, ¿sí? Cuando no contábamos con los anticuerpos monoclonales, pues estábamos hablando alrededor, en promedio, de 1 año, 2 meses de supervivencia global de estos pacientes. Y pues prácticamente lo difícil es que todo el tiempo que esté el paciente va a estar bajo tratamiento de quimioterapia, porque es la primera pregunta que hacen los pacientes: oiga, ¿y cuántos tratamientos me va a dar? Y más si oyó que el compañero que igual tenía cáncer de colon recibió 6 meses de tratamiento, y pues obviamente hay que aclararles que todo el tiempo van a estar bajo tratamiento de quimioterapia. Y entonces, en la era pre-anticuerpos monoclonales contábamos con el irinotecan, el fluoracilo y el leucovorin. Posteriormente se le agregó el capecitabina, que demostró que era igual de efectivo. Ya aquí el tratamiento es más cómodo. Con estos tratamientos el paciente es muy incómodo porque tiene que estar pues de su vida, pues en un mes, 4 días en el hospital. Entonces es difícil les dábamos supervivencia, pero parte de esa supervivencia tenían que ser hospitalizados. Con este tratamiento del capecitabine, el paciente va solamente 2 horas a la sala de quimioterapia y los 14 días del tratamiento los toma en su casa, descansa 7 días y vuelve a empezar otro ciclo. Entonces con el advenimiento de la capecitabina empezaron a tener mejor calidad de vida los pacientes y mejorar y los primeros estudios pues salieron en el 2008, entonces realmente antes de esto los pacientes tenían que estar hospitalizados. Posteriormente ya vienen los estudios de los anticuerpos monoclonales, donde los primeros medicamentos que vienen son los inhibidores del VEG, y esto es lo importante lo novedoso del tratamiento de quimioterapia. ¿Qué quiere decir? Los inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular. Esta línea oscura es la membrana celular, este es un receptor transmembrana, ¿sí? Y este es un ligando. En este caso el ligando es el factor del crecimiento del endotelio vascular, que se va a unir a su receptor, que es el receptor del factor del crecimiento del endotelio vascular. Las células normales tienen este receptor, sin embargo las células tumorales sobreexpresan este receptor, ¿sí? Por lo tanto, cuando el ligando se une a este receptor, lo que va a provocar es desencadenar las vías de señalización intracelular, que ahorita las vamos a ver más específicamente con los inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Se desencadena la vía de señalización y lo que va a provocar en la célula tumoral es linfangiogénesis, formación de vasos sanguíneos, proliferación, mayor sobrevida de la célula al evadir la apoptosis, permeabilidad celular, migración
hay estudios donde la célula tumoral se le mide cuántas micras avanza en 24 horas y la traen precisamente los vasos sanguíneos para posteriormente migrar, ¿sí?, invadir y hacer metástasis. Estos inhibidores del factor del crecimiento del endotelio vascular, lo que van a hacer son anticuerpos monoclonales, que son aquí a manera de, acuérdense, pues un poquito de imaginación, ¿no? Las cadenas ligeras y las cadenas pesadas forman un anticuerpo. Entonces ese anticuerpo tiene la parte para reconocer al factor de crecimiento del endotelio vascular y bloquear a todos estos ligandos, para que no haya ligandos, y por lo tanto se bloquee esta proliferación, invasión y metástasis de las células tumorales. Doctor, ¿tiene un e minuto? Inducir la apoptosis. Estos son los medicamentos, ¿sí? A partir de la era de los nuevos medicamentos, se pasó de los 15 meses que venían con la quimioterapia a los 20 meses que ofrece el agregar el bevacizumab a estos medicamentos. El otro medicamento, los otros medicamentos son los inhibidores del RAS. Aquí tenemos también otra vez el ligando del receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular que se une al receptor y nuevamente desencadena la vía del RAS, RAF, MERC, MAP, la vía del PI3K-AKT y va a producir igual inmortalidad, metástasis de la célula tumoral. Los anticuerpos monoclonales como son el cetuximab y el panitumumab se unen al receptor y lo bloquean y evita que los ligandos lo activen, ¿sí? Sin embargo, cuando la mutación, cuando este RAS está mutado, cuando NRAS está mutado, el anticuerpo no funciona, por lo tanto se tiene que mandar a hacer la prueba de mutación de KRAS y NRAS, porque entonces no va a servir nuestro anticuerpo monoclonal, y eso es aproximadamente en el 70% de los pacientes no son candidatos a estos medicamentos. Y aquí tenemos las sobrevidas que han mejorado con el advenimiento de estos medicamentos a través de los estudios Cristal, el PRIME, el COIN, donde la supervivencia global pues ha mejorado y ha pasado en algunos estudios hasta 26 meses, y en este último estudio donde que se ha hecho ya utilizando bevacizumab y cetuximab, esta sobrevida global, aquí más que nada este estudio se está peleando a nivel mundial por qué debemos de utilizar primero en los pacientes que son candidatos tanto a cetuximab y a bevacizumab. ¿Utilizamos primero bevacizumab o utilizamos cetuximab? Este estudio concluyó en pacientes que son con RAS candidatos a la terapia anti-EGFR, 33 meses ya de supervivencia global contra 25. Entonces aquí tenemos la evolución de toda la quimioterapia hasta el 2015, que ya están otros medicamentos como aflibercept, regorafenib y ramucirumab, que también son inhibidores del factor de crecimiento. Y con esta es la conclusión de mi plática, cómo ha avanzado el tratamiento de quimioterapia, solo quimioterapia, anticuerpos monoclonales como cetuximab, bevacizumab, panitumumab, y actualmente estamos en la era del regorafenib. Sin embargo, pues también cabe mencionar que el costo de estos medicamentos es alto. Muchas gracias.